Bienvenidos a una nueva temporada de Entrevista a la Carta. Estamos nuevamente acá en La Minga, iniciando una serie de entrevistas que, por supuesto, la idea es que tengamos un ambiente propicio para conversaciones en profundidad, muy honestas, muy ciudadanas, y además con temas que realmente son importantes para nuestra sociedad, no solo la local, sino la verdad todo nuestro país. Agradecemos lo que ha sido el apoyo que ustedes han tenido en las diversas temporadas y queremos darle la bienvenida a los primeros invitados. Empezamos por en esta nueva temporada con dos invitados nada menos. En primer término, saludar a Marcela Concha y a Edison Gallardo, los dos. Bienvenidos a esta primera entrevista a la Carta del año 2017. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy contenta, agradecida por la instancia, de verdad, porque estos temas no son muy fáciles de conversar y de plantear de esta forma. Así que queremos hacerlo directamente, porque estuvimos el otro día en Radio Cumbre. Ustedes han tenido además una presencia mediática importante en los últimos meses, si no es el último año, precisamente a través de lo que ha sido ustedes, el trabajo editorial que ha hecho Edison, pero también el trabajo jurídico que ha hecho Marcela, respecto de la situación del Sename, respecto de la situación de muerte de niños y de la situación de tortura y vulneración de derechos en el fondo, que es el gran tema, digamos, de la infancia, que está o bajo la tutela del Estado, por así decirlo. No sé si estoy en lo correcto, Marcela. Así es. Sí, bueno, nosotros junto a Edison llevamos bastantes meses sociabilizando esta necesidad que tenemos de poner en la perspectiva que se merecen los niños en este país. El tema de infancia creo que de verdad no es abordado ni con la urgencia ni con la valoración que corresponde. La gente, lo conversábamos el otro día en tu muy buen programa, de verdad, es que la gente cree que todos estos niños que fueron muertos bajo el cuidado del Estado de Chile eran niños delincuentes. Y yo le he dicho en todas partes que aún siendo o habiendo sido alguno de ellos infractor de ley, no merecía morir bajo el Estado de Chile, bajo la protección, no merecía morir. Esa no era la sanción que le correspondía. La sanción era haber estado privado de su libertad a corta edad, pero el Estado tenía que cuidarlo lo mismo que hace con el sistema penitenciario de adultos. Gallardo, porque muchas gracias. Edison plasmó su experiencia, que es una experiencia muy dolorosa. La verdad, yo recuerdo a nivel humano la entrevista que tuvimos el otro día, precisamente por eso, porque además Edison cuenta las cosas así como abiertamente, las cosas que él vivió. Cuéntanos un poco de eso, nuevamente. El título de tu libro, cuándo se publica, cuál es la idea, ¿qué les diste? Bueno, el título del libro se llama Ansias de Libertad, mi oscuridad en el Sename, y retrata precisamente las vivencias vistas desde un niño de 4 años que no entiende, no tiene mucha comprensión de su entorno social y cree que llegó allí porque es lo que le tocó, porque es lo que te enseñan desde que tú empiezas a tener raciocinio, empiezas a entender las palabras, lo que significa, y desde chico te estigmatizan diciendo que eres un guacho, que no tienes familia, que estás ahí porque te fueron a votar prácticamente, cuando la realidad es muy distinta. Entonces tú te creas no solo con un odio hacia la sociedad, sino también hacia tu propia familia, porque tú los culpas a ellos por estar en una situación en la que ahora, siendo adulto, entiendo que no debería haber estado, y si estuve, debe haber sido provisoria. Edison, cuando el otro día conversamos, te hice varias preguntas y hay una que me quedó dando vuelta, porque tu respuesta fue la verdad, bueno. Y te pregunté, ¿por qué llegaste al Sename? Pobreza. ¿Cómo respondiste eso mismo? Pobreza. Tú me dijiste, la pobreza se castiga. Aquí en Chile la pobreza se castiga y el dolor de un niño se factura. Ahora, respecto del tema, Edison, ya nos vamos a referir un poco a tu experiencia personal. Yo quería ir al tema jurídico. Marcela, tú
me lo comentaba, yo que no puedo dejar pasar, me dijiste, si vengo acá a la provincia de Chacabuco a comentar el tema, el episodio que ocurrió el otro día. Cuéntanos un poco, aparte de la información más oficial que tenemos, ¿qué es lo que pasó en el centro de Tiltil? De Tiltil. Bueno, es un centro en que los niños están ahí cumpliendo porque han infringido la ley, han cometido algún delito. Son niños de verdad de una situación bastante compleja, porque ellos ya en su más tierna infancia han sufrido, la mayoría de ellos, o abandono, daño, abuso, han sido violentados grandemente. Entonces estos niños se tornan para sus familias inmanejables, que es lo que yo vengo diciendo hace rato en todos lugares donde se me escucha, que es un problema estructural. O sea, esta situación se va a repetir en distintos lugares, se va a repetir, porque los niños no están siendo tratados como debieran ser. Los de trato directo ya no hayan que hacer con ellos, sus familias no tienen que hacer, los cuidadores no tienen que hacer, el Estado no tiene que hacer con ellos. Bueno, estos pero niños... hay varios temas, hay que separar dos cosas. Primero, la situación, la historia de Edison, que tiene que ver con cuidadores que hicieron violencia. Así es. Y que Así es. hicieron tortura. Así es. Eso está mal, porque eso es un tema que está clarísimo, que es un tema, además un tema de carácter penal. No, y sigue pasando. Y sigue pasando. Así es. Y tú me hablas entonces ahora de un tema estructural, que Así tiene que es. ver con defectos del diseño del sistema. Eso es. Lo intervino un tercero, ajeno al Estado, ajeno a su familia. Le dieron educación, le dieron afecto, enseñaron a darle reglas, respetar, pero el daño en Edison existe, eso nadie lo podría discutir, pero él fue intervenido de otra manera. El resultado es evidente. El tema está con estos niños que tú me estás hablando que infringieron la ley. ¿Qué trato están recibiendo? ¿Pero qué pasó en Tiltil? Para que la gente pueda saber. Bueno, hubo una riña entre niñas. El niño, el cuidador de trato directo, una tía, una cuidadora, los trata de separar y entre eso ya había arma blanca en esa riña. Y es gravemente apuñalado un chico de ese lugar y obviamente la tía, la cuidadora, no pudo contenerlos, en el buen sentido, por favor, porque contención, a mí me llega a dar terror hablar de contención. El tema está en que no se pudo evitar una situación como esa en ese minuto, porque ya los niños estaban con cuchillos, no contaban con todo el apoyo de Gendarmería, porque estos niños son custodiados por Gendarmería. Entonces, evidentemente, el recurso humano ahí es insuficiente y pueden pasar este tipo de situaciones. Gendarmería está obligado a custodiar ese lugar. No habían esos recursos humanos. Algo que acotar a eso. Hoy día leía que la señora Alicia del Basto interpuso un recurso de protección en favor de los funcionarios. Victimiza derechamente al funcionario. ¿Y el niño? ¿Dónde queda el niño? ¿Quién interpone un recurso de protección si ni al Estado les interesa? Bueno, si nosotros tuviéramos que a lo mejor decir cuáles son las tesis de tu libro, una de esas tesis es efectivamente esa, ¿no? En el fondo que el desamparo total. El desamparo total del Estado. Tú naces pobre primero, viene el Estado y te desarraiga de la familia, provisoriamente, entre comillas, que esa intermitencia en mí duró 13 años. 13 casi. años. Tú tuviste 13 años en dos centros distintos. Así es. Y en ese transcurso, en ese tiempo, se supone que te hacen un seguimiento constante. En esos periodos yo una sola vez vi un psicólogo y 2 veces a un psiquiatra, que no pasó más allá de 5 minutos. Edison, te vuelvo a hacer la pregunta que te hice el otro día en la radio. ¿Tú viste y fuiste víctima de tortura? Sí, de todas maneras. Las marcas de mi cuerpo hablan por sí solas. Yo, como te comento, me corto el pelo un milímetro, como tú, por ejemplo, y se empiezan a notar las cicatrices. No me veo bien, no me veo decente. Y se siente mal. Entonces, ¿No te gusta que se vean esas cicatrices? No. Por todo lo que significan, en el fondo. Exactamente. Ahora todo aquí tú puedes ver una. Ahora todo eso, claro, esos son golpes, esos son... Son marcas
no solo marcas físicas, sino que marcas internas. La violencia psicológica es muy fuerte. Yo en un todo eso está en el libro, para que claro, la gente vaya también acercándose, porque nosotros seguramente en algún momento cuando ya esté editado vamos a tener un ejemplar y seguramente vamos a efectivamente. Mira, como anécdota, el libro iba a ser solamente para mis amigos, 200 ejemplares y nada más. Y obviamente cuando mi hija creciera, cumpliera 15 años, se pusiera rebelde, yo le iba a poder decir, mira, lo que pasó el papá para poder tenerte donde tú estás. Pero se dio el tema mediático y ahora ya es imposible detenerlo. Y ahora para mí es una forma de hacer justicia. Para mí, para todos aquellos que fueron olvidados en el listado del perecimiento, porque perecieron bajo el Estado de Chile, para todos aquellos que se niegan a reconocer su historia, porque les causa mucho dolor y vergüenza y viven escondidos. Hay dos cosas que tú me estás diciendo que son muy complejas. Digamos. Tú me estás diciendo que la lista que se entregó de personas fallecidas en el Sename abarca hasta el 2010. 10 años. 10 años. Y tenemos 37 bajo este años. Sistema de Sename. ¿Qué pasó para atrás? ¿Qué pasó con esos otros 27 años? No hay información. En mis dos periodos, en mis periodos de ambos internados, murió un interno en cada internado. No están en esa lista. Porque fue en el 90 y la otra chiquilla fue en el 86. Y ahora lo otro que tú me dices es que efectivamente, además, lo que no se ha considerado digamos, en este tiempo es que hay responsabilidades, hay que responsabilidad, alguien es responsable. Yo por eso ahora, Marcela, yo te pregunto, causas específicas, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué es lo que pretenden hacer ustedes? Ustedes me dicen, no somos una agrupación, ahora todos nos están pololeando porque somos conocidos, en el buen término me refiero, porque yo sé que ustedes, y quiero que tú me lo confirmes, ¿han hablado, candidatos han hablado con ustedes? Así es. Sí. Lo que pasa es que, y nosotros hemos aceptado, como lo decíamos fuera de cámara, porque nuestra intención es sociabilizar esta idea, no solamente que entiendan los candidatos que hoy día es un muy buen tema para tenerlo dentro de sus candidaturas, sino que es un tema país, que es un tema que nos va a golpear en algún minuto. Esta riña que estábamos hablando, o sea, no sabemos, hoy día no puedo decir el estado de salud de ese menor, pero estaba en riesgo y fue una lesión grave. ¿Cómo puede ser posible que en esos centros en que yo debiera rehabilitar a esos niños, ¿cierto?, para poder en algún minuto insertarlos en esta sociedad, se estén matando y hacemos vista gorda? Eso no puede suceder. Entonces, ayer, y me perdonan, pero yo extrañé, y te lo comenté también, al candidato Piñera señalar que su planteamiento. ¿Cuál es su planteamiento ante una necesidad país? Hay mucha gente que nos ha ido escuchando porque hemos logrado sacar esa idea de que todos estos niños son delincuentes. No lo son. Lo que sí te puedo decir, y también lo he dicho, es que pregunten qué porcentaje de estos niños de sistema infractores de ley han pasado por el Sename. ¿Cuántos adultos que hay en la penitenciaría acá en Colina, que para ustedes es un tema importante, cuántos de estas personas que han sido detenidos han pasado por el sistema? Y yo no sé si alguien ha hecho el levantamiento de la información de cuántos hijos de ellos están siendo hoy día usuarios del sistema. Es una muy buena pregunta. Nos vamos a quedar con esa para hacer la primera pausa. Marcela, te contesto inmediatamente. Ahí que entiendo que hay un estudio, lo voy a consultar. Entiendo que las cifras son muy conservadoras, hablan de un poquito más del 50%, pero tú sabes que eso es así, mucho más. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente con esta interesante conversación acá en Entrevista a la Carta. Y ya estamos de vuelta en Entrevista a la Carta con Marcela Concha y Edison Gallardo. Yo vuelvo estábamos conversando fuera del micrófono porque hay tantos temas, hay tantas aristas de esto, del tema de la infancia y en realidad de la tutela social del Estado. Y el otro día me llamó la atención, porque Marcela me dijo, incluso tocamos el tema de los impuestos. Entonces empezamos incluso ya a llegar al tema de plata. Entonces, desde el punto de vista de cuánto le cuesta al Estado, o cuánto invierte en realidad el Estado,
en el cuidado infantil o en tener una persona en reclusión. Marcela, respecto a este tema, ¿qué es lo que está pasando? O sea, porque tú has hablado de esto públicamente. Así Yo he es. visto algunas entrevistas Sí. donde tú has hablado públicamente de esto y cuestionas que no se ponga el acento en un verdadero despilfarro que hay de recursos. Así es. Yo debo decirle a la comunidad que el problema del Sename no es que hayan pocos recursos. El Sename cuenta con un buen presupuesto. El tema es cómo se gastan esos recursos, cuántos de esos recursos llegan a los niños. Y yo sé que a ti te golpeó que yo te dijera y te confrontara a decir, y a la ciudadanía, a la comunidad le digo, preocúpese a lo menos cómo están gastando sus impuestos. Porque es grotesco pensar que con mis impuestos crean un sistema proteccional en el que al final terminan maltratando niños, abusando niños, matando niños. Perdónenme, y sobre todo a la hora que estamos, de almuerzo, ¿cierto? Pero eso es brutal y es lo que sucede. Y además los que quedan, porque hay que decirlo, los que quedan y por eso es tan excepcional el caso de Edison, que Edison ahora construye una familia, es un padre, es un comunicador, un profesional, ahora escritor. Bueno, tú has podido doblarle la mano a este destino, pero ¿cuál fue el destino? Cuéntanos tú un poco de tus compañeros. ¿Tú tienes contacto con alguno? Sí. ¿Tienes conocimiento con alguno de tus compañeros de Sename? Sí, precisamente el libro lleva 1 año y medio. Llevo 1 año y medio de escribirlo después de 1 año de investigación. Porque en un principio iba a ser solamente mi historia, pero ¿a quién le importa mi historia? Y empecé a notar que aparecían personajes y yo quería a mutuo propio saber qué había sido de ellos. Y ahí te vas dando cuenta que recluidos, fallecidos, uno que se golpeó, quedó con daño neuronal severo, y así sucesivamente. Otros quedaron traumatizados en una riña porque se desquitaron en algún momento del compañero que los violó y se encontraron en un burdel. O sea, historias como esas son las que logré. Son historias terribles en el fondo. Sí. Son historias, la mayoría con un trasfondo de violencia. Es que ha sido claro, tú egresas y el Estado, tú entras sin nada, es como cuando tú naces completamente desnudo, así te echas hacia afuera, a la edad de 15 años, ¿qué haces? A otros a 18 años, a los 18. Claro, ¿qué haces? Ellos le llaman centro de rehabilitación, pero en esos 18 años, ¿en qué te habilitan? En absolutamente nada, ni en lo social, ni en lo emocional, ni en lo psicológico. Si tú no tienes la bendición que tuve yo de un tercero, en donde Dios intervino, porque es la única forma en que yo le encuentro explicación a mi vida, ¿qué haces después de eso si no sabes trabajar? Con suerte sabes escribir. Si desertaste, porque yo a los 15 años deserté de la educación, la tuve que terminar en jornada nocturna, cuando ya me di cuenta que de mi vida no podía hacer más, porque no sabía qué hacer, no tenía las herramientas adecuadas para hacerlo. Entonces, ¿qué hace un compañero normal que no tiene un padrino? Es donde cae la delincuencia, es donde cae la Tú has droga. visto estos casos, tú Sí. tienes como un cuadro estadístico bastante claro de qué es lo que pasa. Yo les quiero tocar el tema, un tema que es sensible también para nosotros, respecto de un caso. Yo te voy a decir una cosa, a lo mejor tu testimonio va a abrir mucho más, pero el primer caso que a nosotros de alguna manera nos abrió los ojos, nos puso la atención en este tema nuevamente, fue el caso del Liceo. Ustedes lo saben muy bien. Sí, es probablemente una de las situaciones más emblemáticas respecto de lo que es en este La actual momento, crisis, la sí. actual crisis. Marcela, respecto a ese tema, ¿cómo ustedes se acercaron a este caso? ¿Y qué es lo que saben ustedes? Bueno, ese caso de verdad es tremendamente doloroso, porque Lisette, siendo una pequeñita, fue víctima de mucho maltrato en su casa. O sea, esa niña de verdad tuvo una infancia muy, muy dolorosa, que yo no le encuentro explicación al haber sufrido tanto y haber partido de esta vida de esa manera. Y no es ser sentimentalista ni nada, pero ella fue muy maltratada en su casa. Su padre ha dado entrevistas y uno puede darse cuenta de que el caballero evidentemente tiene que haber sufrido mucho él también en su infancia. Y tiene que haber sido muy maltratado. Y de eso Para ser un repitió maltratador así, también. ciertamente. O sea, ese caballero no tiene que haber tenido una infancia plena, evidentemente. Y el Estado dice, Lisette no puede seguir siendo vulnerada en su casa.
y la retira, la saca del seno familiar y la lleva a este centro que de verdad por mí desapareciera. De verdad. ¿Por qué? Ahí son muchísimos los niños. A mí me llegan como abogada porque a mí los niños ya me conocen y me dicen la abogada de la infancia. Buenas tardes. Muchas Ay, gracias. Gracias. Aquí se come en vivo. Además, ya. Entonces, yo he tenido acceso a la información de niños en forma directa y el trato hacia ella y a todos sus compañeros de verdad es muy, muy deficiente. A los niños se les dice guacho, tales por cuales, yo no repito garabato, claro, ya, pero por las de tu madre, a ti no te quiere tu madre, por eso estás aquí, ¿a quién le vaya a importar por las de tu mamá, tu tata? ¿Es similar al trato que...? Absolutamente, absolutamente. Es reflejo de lo que tú viviste. Mira, una de las cosas más importantes es que tú dejas de tener un nombre. Tú ahora me conoces como Edison Gallardo, pero si me hubieras conocido en el internado, en el segundo internado, yo me habría llamado 691. Y eso atenta contra la dignidad de cualquier persona. Imagínate, toda mi ropa marcada con un 691, camisas escolares con el plumón marcado que se veía desde afuera. Imagínate, no solo recibes la tortura interna, aparte el bullying que en esos tiempos en tu colegio, porque eres interno. O sea, lo que logra el sistema... Bueno, perdón, para terminar con lo de Lisette, claro, Lisette es retirada, insisto, y se supone que el Estado de Chile le iba a brindar a ella el cuidado que no le brindaba a la familia. Y la pregunta es, ¿qué pasó con ella? Termina siendo torturada. Ella estuvo mucho tiempo bajo medicamentación psiquiátrica. ¿Quién tenía control de eso? ¿Estaban capacitadas las cuidadoras de trato directo para medicamentar a esa niña? La contención, yo no sé, ustedes han leído en la prensa, pueden haber leído. La contención fue macabra. La amarraron, la tiraron boca abajo, la cuidadora de más de 90 kilos se le pone encima y tenía 9 años. ¿Cómo puedo yo contener a una niña así si tiene 9 años? ¿En qué minuto perdimos el norte en este tema? Bueno, hay un tema que surge además en Lisette que a mí me llama particularmente la atención y quiero además relacionarlo con otro aspecto, que es la presencia de medicamentos psiquiátricos en el ámbito infantil, que ahora está demasiado manoseado y además utilizado casi ya para controlar artificialmente y mantenernos a todos en un estado de dopados. Claro, y que estén tranquilitos. Que estén tranquilitos en un grupo y no necesariamente son medicamentos que están para remediar nada ni tratar nada que no sea solamente mantenernos tranquilos. Y además eso tiene un trasfondo aún mayor que la gente no dimensiona, no solamente que tengo artificialmente tranquilizado a varios niños, sino que nadie se pregunta o muy poca gente piensa que esos niños van a salir adictos a las drogas, a los estupefacientes, a la medicamentación. ¿Te das cuenta? En muchos casos, estamos creando delincuencia, estamos fomentando que los niños se escapen del sistema porque no fue solución. No tengo cómo ayudarlo, entonces el niño termina delinquiendo. Y muchos de ellos adictos a la pasta base, adictos a las drogas. A mí me llamó una mamá hace poco del sur, me decía, señora, ¿qué hago con mi hijo? No lo reciben en los colegios porque ya lo pudo egresar y el niño es adicto al Rabotril. ¿Sabe lo que es eso? ¿Usted ha escuchado alguna autoridad hablando de este tema? ¿De la adicción que provoca, la supuesta solución que les dan en estos centros? Yo les quiero preguntar a ambos para de alguna manera ir cerrando esta conversación. No va a ser la única, yo me comprometo a que tengamos una próxima porque sé que el libro, y de eso les quiero contar, porque viene un antes y un después. Ahora estamos en el durante todavía, cuando salga el libro, cuando nazca. Me imagino que va a haber incluso más presencia de ustedes en la sociedad, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Yo les quiero preguntar por sus objetivos futuros, por el tuyo Edison y por a lo mejor por el de esta causa. ¿Qué es lo que esperan? Esa es la pregunta. Institucionalidad. Institucionalidad. Cambiar la institucionalidad del Servicio Nacional de Menores. Si no desaparece el Servicio Nacional de Menores, crear una institución supra. Que esté por sobre. Que esté por sobre el servicio, claro. Ya.
ese es nuestro objetivo y que se termine la tortura, que la sociedad se sensibilice. Y te voy a comentar como anécdota algo muy peculiar que me pasó. Cuando yo di mi primera entrevista en la revista del mismo centro del cual me criaron en un principio, crearon un grupo de Facebook para poder atacarme. Ex trabajadores que nunca estuvieron en mi periodo, ex compañeros que nunca estuvieron en mi periodo, solamente para atacarme, para desmentir lo que hice. Gracias a Dios, y te puedo decir, apareció el caso de Lisset Villa y la sociedad recién comenzó a creer. Porque no creían que esto era cierto. Por eso hablamos que eso destapó un velo. Claro. Tremendo. Y habló y esto destapó la crisis. Exactamente. Ahora tú me reitero, entonces, una nueva institucionalidad. Sí. Que cambien las personas que están dirigiendo hasta el día de hoy el Servicio Nacional de Menores, que tienen entrampados más de 350 sumarios en contra de abusadores que siguen trabajando en el Servicio Nacional de Menores única y exclusivamente para después acusar prescripción y quedan sin castigo. Y los niños egresan. Y por lo tanto, ¿a quién le toca el nuevo castigo? Al ingresado, al nuevo. Sí. Marcela, en tu caso particular entiendo además que tienes otra inquietud. Sí. ¿Qué decir? ¿Hay que decirlo? Sí, sí. Bueno, la verdad es que yo, a raíz de la lucha que llevo hace bastante tiempo, se me ofrece de distintos lados una candidatura política, que es la que yo estoy realmente analizando, porque no quiero, en realidad, independiente, yo ya a esta altura de mi vida tengo 45 años, no vivo de lo que la gente está pensando, sino que yo respeto a lo que la gente hace y es consecuente consigo misma. Y entendí que la verdad es que parece que no hay otra forma de luchar por esta causa que desde la legislatura. O sea, hoy día la legislación no nos acompaña, lo dije el otro día en una comisión de investigadores del Sename, el Estado entero es el responsable. Incluso lo dije, ¿alguien me puede decir cómo puede ser que el Sename sea tan poderoso que pese más que 1000 y tantos muertos, niños muertos en este lugar, en este país? Entonces me empezaron a decir, ya, pero déjese de criticar, ¿no? Y pase de este lado y se va a dar cuenta que no es tan fácil. Claro, porque hay que derribar murallas, y eso tal vez haya que hacerlo a través de modificar leyes, modificar, endurecer pena. O sea, una persona de trato directo que maltrata a un niño, que lo termina matando, no puede el Estado de Chile después ir a defenderlo y poner prácticamente al Consejo de Defensa del Estado en su defensa y ocultando información en desmedro de ese niño. Bueno, así eso lo vas a hacer por el nuevo Distrito 8. Así al parecer debiera ir. Quiero agregar algo porque es demasiado humilde. Ella viene de la pobreza, de la extrema pobreza, conoce de lo que está hablando. Sí. Entonces, yo creo que mejor candidata para el Distrito 8 no habría, porque sabe qué es lo que se necesita para salir adelante. Sí. Bueno, yo les agradezco a los dos haber estado en esta conversación, la primera de la temporada, que agradable, a pesar del tema, hay que decirlo, muy agradable estar con ustedes, quedan más que invitados nuevamente, cuando el libro ya esté. Sí. ¿Cuándo viene el libro ya? ¿Abril? En abril. Si Dios quiere. Claro, si Dios quiere, la segunda semana ya de abril ya estaría. Entonces estaríamos a lo mejor nosotros ya, a lo mejor pensando finales de abril, a lo mejor en el mes de mayo, nosotros nos gustaría tener la oportunidad de conocer el libro. Encantado. Sus contenidos y por supuesto dejarlos acá invitados a todos los que están en la sintonía de Colina Televisión Canal 6 a por supuesto seguir esta nueva temporada de Entrevista a la Carta. Les agradezco nuevamente por estar con nosotros y evidentemente siga nuestra sintonía porque lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño. Muchas Muy buenas gracias. tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Un gusto. Qué simpático.